extractos, algunos recorridos de las investigaciones que vengo realizando en los últimos años. Ustedes tienen unas hojas distribuidas en las que aparecen algunos fragmentos, no voy a trabajar con todos, por supuesto, algunos fragmentos que forman parte de una especie de compilación de materiales de archivo, de materiales documentales que hice en torno de la articulación entre lengua, política y cultura durante el primer peronismo, que es un libro que publicó esta casa, la Biblioteca Nacional, el año pasado, en la colección del Museo del Libro y de la Lengua. El libro se llama Lengua y Peronismo, justamente. Es una compilación de materiales de archivo, con el objetivo de que el archivo que uno va produciendo como parte del proceso de investigación pueda circular en un público más amplio, digamos, que no se quede restringido, ¿sí?, a los ámbitos específicamente académicos o específicamente en este caso de los estudios del lenguaje, sino que pueda tener lecturas más heterogéneas y más diversas. O sea, claro, esto porque los fragmentos, no todos, pero casi todos, forman parte de ese material publicado el año pasado por la biblioteca. Un poco la propuesta que traigo para reflexionar tiene un punto de partida sobre el cual no voy a trabajar porque ya ha sido trabajado por Enrique Fraga en un libro que se llama La prohibición del lunfardo en la radiofonía argentina. Es un libro que justamente trabaja intervenciones, mecanismos de regulación, en algún caso de prohibición, en otro caso de regulación, que no es lo mismo, vamos a decir, de lunfardo, pero de distintas cuestiones vinculadas con el lenguaje y con el tango también, en la radiofonía, desde el 33 hasta el 53. Ese corte del 53 es sumamente productivo, digamos, es interesante para pensar. Centralmente en torno de la difusión del tango y en particular de la regulación de la radiofonía, lo que se suele señalar, lo señala Fraga, pero esto se suele señalar porque está marcado en los documentos, digamos, en la legislación, es que hay un cambio, un cierto giro a partir del segundo gobierno peronista, no porque coincida con las elecciones, pero coincide con ese momento, 52-53, que es el motivo por el que supongo que Fraga corta la serie. En el 53 hay un giro, digamos, respecto de las políticas más restrictivas en torno del tango y del lunfardo. O sea que a partir del 52-53 ciertamente cede esa política restrictiva. No lo digo yo, esto es lo que tomo como punto de partida, y de hecho, esto sí, si miramos la legislación en torno de la radiodifusión, ¿sí?, la ley del 53 y la reglamentación del 54, podemos pensar en contraste con los documentos del 43, del 44 y las instrucciones del 46, ¿sí?, que son previas a la asunción de Perón, pero que están funcionando durante los primeros años del gobierno peronista, es decir, en ese contraste de esos años 43-46 con 52-53, 53-54, ciertamente la legislación del segundo gobierno peronista no hace referencia, no regula, no interviene específicamente en ese aspecto. O sea, no hay un problema allí en términos de difusión, no lo promueve en esa ley, pero no hay ninguna medida restrictiva. Estimo que por eso es que Fraga corta la serie sobre prohibición del lunfardo y del tango en el 53. Porque en los textos 53-54 eso ciertamente no aparece como un problema. Hay otras cuestiones vinculadas con el discurso y el lenguaje en la radiodifusión, pero son de otro orden. La formación doctrinaria, son de otro orden de lo político. Tomando además otro segundo dato, este es el primer dato, pasa algo distinto en el 53, vamos a decir, respecto al tango y el lunfardo. Si comparamos con el periodo anterior, hay otro dato que es la publicación de Lunfardía de José Bovelo, que se publicó en el 53, o sea, la primera edición es del 53. Es un texto numerosamente reeditado, digamos, y en circulación, y que todos ustedes conocen, deben conocer. No es ese texto tampoco el que voy a analizar acá, pero sí es un dato relevante que la editorial Argo publica en el 53 Lunfardía, un texto destinado, dedicado a poner en circulación una legitimidad, una legitimación del lunfardo y también de aspectos de la cultura vinculados con el tango. Entonces, estos son dos datos de los modos en los que ciertamente circula, sin una restricción, este tipo de discursividad y de práctica cultural. Un poco el aporte que yo vengo
a hacer es para traer algunos aspectos, algunas pistas, vamos a decir, para intentar comprender o describir en qué condiciones, ¿sí?, se produce ese giro en torno del lunfardo, o ese giro en torno del tango, o la reemergencia, o la emergencia, digamos, de esas valoraciones positivas o no restrictivas, en algunos casos, sobre estas prácticas lingüísticas y culturales en particular. Y en ese sentido es que la propuesta que traigo trabaja específicamente sobre el periodo 52-53. ¿Por qué? Porque básicamente en el año 52 aparece el problema de la lengua o el problema del lenguaje en un montón, en una serie heterogénea de materiales, de documentos, de textos, ¿sí?, que se dedican específicamente a hablar sobre eso. A partir del 52, es decir, hay como a borbotones, aparecen cuando uno empieza a hacer trabajo de archivo, ¿sí?, realmente en algunos casos en ensayos o en textos destinados específicamente a hablar de la lengua. Pero aparece en otro tipo de materiales, ¿sí?, no destinados específicamente a trabajar el problema de la lengua, a hablar sobre la lengua, y no obstante efluye, digamos, esta cuestión. Y en dos sentidos, o dos tipos de, vamos a decir, de cuestiones vinculadas al lenguaje, aparecen como problema, como eje de los discursos circulantes, estos discursos heterogéneos que aparecen en el 52-53. Por un lado, también de manera contrastante con los lineamientos político-lingüísticos de los primeros años del gobierno peronista, en el 52 es el momento en el que se produce y se presenta el segundo plan quinquenal. Hay un enunciado destinado específicamente a la cuestión de la lengua y habla de la configuración nacional de la lengua. O sea, el segundo plan quinquenal introduce, digamos, un discurso contrario a la regulación de la Real Academia Española, ¿sí?, un discurso contrario a la injerencia, vamos a decir, de la Real Academia Española en materia lingüística para la Argentina. Aparecen trazos, digamos ahí, de una reivindicación, no aparece la palabra soberanía, pero sí el derecho del Estado Nacional a producir sus propios instrumentos lingüísticos, su propio diccionario y su propia Academia de la Lengua, ¿no? Independiente o autónoma del español, es decir que esto, bueno, yo lo describí en otros momentos, digamos. En el 52, en esos textos oficiales del 52, en particular en el segundo plan quinquenal, aparecen como huellas de los debates sobre la lengua, de las posiciones sobre la lengua del siglo XIX, ¿no?, de esos debates más autonomistas o emancipatorios que aparecen en los textos de Echeverría y de Alberdi y de Gutiérrez ya en el último tercio del siglo XIX, en torno de la emancipación de la lengua respecto de las instituciones y los modelos normativos españoles, peninsulares, de la Real Academia, ¿no? Bueno, hay trazos de eso que vuelven a aparecer en el 52 y en el 53 en distintos textos, en muchos casos de anclaje institucional y de enorme trascendencia institucional, como fue el segundo plan quinquenal, fue la columna vertebradora, digamos, de las políticas públicas del segundo gobierno. La otra cuestión que aparece en relación con el lenguaje y que a mí me interesa más para esta exposición, en función de las jornadas en las que estamos participando, es que empiezan a aparecer enunciados vinculados con el lenguaje popular, enunciados de corte antiacademicista, vamos a decir, o antiacadémico en algún sentido, ya no solo respecto de la Academia Española, también, pero no solo, y que reivindican en algún punto o miran con buena vista, digamos, las formas del lenguaje popular cotidiano, y aparece esta palabrita trabajadores, vinculados con las formas lingüísticas, sin que eso implique modos de la restricción y sin que eso implique modelos de corrección normativa, ¿no? Es decir, que entiendo que eso, viniendo del Estado y en la tradición de las políticas lingüísticas argentinas, es un giro y es una novedad, ¿no? La emergencia de estos enunciados que valoran positivamente el lenguaje popular cotidiano, que valoran positivamente, dicen, el habla o la lengua de la calle, de los trabajadores. Un poco es esa serie que a mí me interesó para pensar condiciones de, por lo menos, de concomitancia. Esto no es que explica un cambio en las políticas respecto del tango y el lunfardo, pero sí
ubica esas políticas en un marco más general, ¿sí? Y las entrama, digamos, en una mirada más abarcativa en torno a la relación entre lenguaje, pueblo, instituciones, prácticas culturales, prácticas urbanas, culturales, vida cotidiana, trabajadores. Esa es un poco la propuesta del recorrido de archivo, que es salteado, que no es exhaustivo. Creo que bueno, pretende mostrar aspectos de este conjunto mayor de materiales en los cuales se puede rastrear la emergencia de este giro. Alguna mínima mención, ya que voy a hablar de qué es lo que gira en el 52-53 respecto de que ese giro se produce. En los primeros años de gobierno peronista, centralmente, muy a grandes rasgos, los lineamientos tienden más, esto ya se sabe, a una matriz hispanista, ¿no? A la defensa del Estado hispánico o a la reivindicación de la inscripción de Argentina en una comunidad hispánica o en una comunidad hispanoamericana, ¿no? Es conocidísimo el discurso que pronuncia Perón en la Academia Argentina de Letras el 12 de octubre del 47, ¿sí? En el homenaje a Cervantes, dentro del cual también participaron no solo los miembros académicos de esa institución, sino también la primera plana de la diplomacia del España franquista, es decir, que había ciertos lineamientos en común en torno de esta construcción del lenguaje de la lengua como algo heredado de la madre patria, y la inscripción, la pertenencia a la matriz de unidad hispánica o hispanoamericana de la Argentina. En paralelo, además, hay otro tipo de dispositivos vinculados con el lenguaje, y en particular me interesa mencionar acá el Diálogo Argentino de la Lengua, que es un material publicado en el 54 por la editorial Hachette, y que recopila las emisiones radiales de Avelino Herrero Mayor en Radio del Estado, ¿sí? Esas emisiones radiales se llaman Diálogo Argentino de la Lengua, y la bajada que hace la publicación es 50 lecciones para hablar y escribir correctamente, ¿no? A partir de allí, desde Radio del Estado, Avelino Herrero Mayor, que es el principal exponente de la divulgación gramatical en la Argentina, hasta la década del 70 de hecho, no filológica, sino de la divulgación pedagógica de la gramática con fines normativos, con fines prescriptivos. Él tiene esa cátedra, dicen informalmente, en Radio del Estado, con el objeto de divulgar los criterios prescriptivos y corregir, ¿sí? Y llegar a un auditorio realmente amplio y realmente popular. La estructura de las emisiones radiales tiene, por un lado, retoma la tradición de los diálogos de la lengua, ¿sí? Esas gramáticas que enseñan en forma dialogal, digamos, entre profesor y alumno, en este caso profesor y alumna, pero además la estructura del diálogo argentino de la lengua, que es radial, retoma también ciertos modos, ciertos tonos y ciertos tonos humorísticos, ciertos giros, incluso de las escenas que construyen los radioteatros, ¿no? Entonces, en este intercambio entre profesor y alumna, con el humor, con ese funcionamiento dialogal, ¿sí? Se va expandiendo y va bajando, digamos, un modelo normativo, un modelo prescriptivo que responde, en líneas generales, a los lineamientos tradicionales, ¿sí? Que ustedes tienen allí marcado en la cita número 2. En la cita número 2 tienen un pequeñísimo ejemplo extraído del Diálogo Argentino de la Lengua de Herrero Mayor. Ahí se puede ver qué tipo de fenómenos, digamos, son corregidos, son observados, ¿sí? Y un poco también cuál es el auditorio que se proyecta, ¿no? Lo leo las primeras partes para que puedan observar. Es alumna y profesor. Alumna, sentémonos, si le parece, señor profesor. Profesor, no lo haré si usted no le quita una S al verbo. Sentemos, ¿no? Disparate, señorita. He dicho quitar la S del verbo, no la del pronombre. Sentémonos es el correcto plural. Y sigue, ¿no? Entonces en esos diálogos son un dispositivo prescriptivo, pero que responde a los modelos de corrección tradicional. En líneas generales, a mi entender, esta forma de divulgación gramatical se corresponde bastante con los lineamientos de política cultural que se introducen en el plan de gobierno para el primer gobierno peronista, que es lo que ustedes tienen en la cita número 3. La cita número 3 recorté solo un fragmento del capítulo Cultura, del denominado primer plan quinquenal, que es del 46, y ahí aparece esta idea de que parte de la política cultural es que el pueblo acceda a los bienes culturales. O sea, esa idea de bajar los bienes culturales
culturales para el acceso de la población y que el pueblo acceda, pero son bienes culturales que ya están en circulación. Dice, leo la cita 3, dice: la conservación de la cultura patria mediante museos, archivos y bibliotecas puestas al alcance de nuestros estudiosos y del pueblo en general, y la intensificación del conocimiento de esos centros de cultura, con los que deben familiarizarse nuestros ciudadanos. Ha de ser fundamental deber y preocupación del Estado, tan importante como las que le han llevado, mediante su política en general, y especialmente de orden económico, a procurar un nivel de vida para las clases trabajadoras. Es decir, a mi entender, hay un funcionamiento en común entre este lineamiento de política cultural y la divulgación gramatical en el diálogo argentino de la lengua. Es decir, el modelo de corrección es el que existe, los bienes culturales son los que existen, la lengua es la que existe y la política es divulgarlo, es decir, democratizar el acceso, vamos a decir, esos bienes existentes. A partir de 52 hay un giro, entonces, en dos aspectos. Uno, el legado hispánico o hispanoamericano comienza a gradarse como valor al cual apelan las políticas públicas, pero además también ese modelo de corrección como algo predado, preestablecido y sin discusión, empieza a ser puesto en discusión en varios de estos textos que también traje para compartir. Observemos entonces las citas 4 y la cita 5 para que no tengan que creerme, por eso tienen materiales, digamos, de archivo a disposición. La cita 4 está extraída de un texto que está destinado a la secundaria, digamos, es un material pedagógico, que explica el segundo plan quinquenal para la escuela media. Hay enunciados del segundo plan quinquenal que se introducen en los planes y programas de estudio para la escuela media y para el profesorado. Entonces, a partir de ahí se producen materiales pedagógicos que explican los programas de estudio que han incluido los enunciados del segundo plan quinquenal. Este texto es uno de ellos. Dice, se la cita 4. No creemos que pueda ser negada esa diferenciación que hace a lo anímico, lo digo del idioma, en cuanto ésta deja de ser letra útil a discusiones académicas. En el idioma de la calle, del hombre del trabajo, el estudiante, el peón, el obrero, el empleado, el tallerista, está la fuerza de los vocablos, que al salir de los augustos salones literarios, parece se vistieran de un ropaje menos estricto y adusto y exhibiesen desnudeces que, por íntimas, le dan una significación distinta y muy propia de cada pueblo. Esta enumeración de hablantes legítimos y válidos respecto de la lengua, la calle, el hombre de trabajo, el estudiante, el peón, el obrero, el empleado, el tallerista, ahí está la fuerza de los vocablos, es realmente novedosa, a mi entender, viniendo de un instrumento de difusión pedagógica para el sistema educativo formal. El segundo texto, o sea, el que tienen como número 5, el segundo en esta pequeña subserie, digamos, está extraído del manual práctico del segundo plan quinquenal, que es un instrumento de difusión del segundo plan quinquenal hecho para los sectores populares y producido desde la Subsecretaría de Informaciones de la Nación. O sea, el manual práctico del segundo plan quinquenal retoma capítulo a capítulo cada uno de los lineamientos y objetivos del segundo plan quinquenal y los explica bajo la forma de la divulgación. Dice el fragmento que tiene como número 5. Como el idioma es uno de los elementos primarios de la unidad nacional, el gobierno ha decidido romper los viejos moldes de un academicismo arcaico que mantiene sujeto a leyes y prejuicios vetustos un instrumento expresivo tan vital y necesariamente flexible como es el idioma nacional. De ahí la creación de la Academia Nacional de la Lengua, que deberá preparar el Diccionario Nacional, incluyendo en él las voces propias de las distintas regiones argentinas típicas del lenguaje popular cotidiano. En ese sentido, esta problemática también aparece en el manual práctico del segundo plan quinquenal. Hay además otros textos, otros discursos, vamos a decir así, circulando en el 54 y 55, en los cuales también aparece esta problemática. Discursos contra el purismo, discursos que reivindican las formas del lunfardo contra la Real Academia Española, pero que no surgen de instancias de producción estatal. No obstante, hay algo circulando, hay un fantasma circulando en esa coyuntura que tiene que ver para mí con la legitimación de estos otros hablantes como lugares de producción también de una lengua válida para ser considerada. Esto, no obstante, no significa que haya una política homogénea de parte del gobierno peronista contra el purismo idiomático ni la imposición de un nuevo modelo más popular o más nacional respecto de la lengua. Coexisten estos lineamientos con otros discursos también estatales
tales, ¿sí?, que siguen los lineamientos del periodo anterior, ¿sí?, porque el discurso nunca es homogéneo, ¿sí?, y la historia y la vida no es lineal, sino que siempre hay distintas temporalidades circulando al mismo tiempo en un mismo presente, en una misma coyuntura. Ustedes lo que tienen en la cita número 8 es de hecho el prólogo al diálogo argentino de la lengua, que se publica en el 54. O sea, fíjense, el prólogo del diálogo argentino de la lengua, que es el 54, es posterior al segundo plan quinquenal y posterior al manual del segundo plan quinquenal, que hablaba contra el academicismo, ¿sí?, y en favor de un lenguaje popular cotidiano. No obstante, este prólogo, que lo hace José Mayo, digamos, una figura relevante en el gobierno de Perón en torno de la prohibición y regulación de la radiodifusión. Ahí tienen un fragmento de ese prólogo, digamos, que, como decía recién, responde a los lineamientos en algún punto del periodo anterior. Dice: claro está que alguna vez llega hasta nosotros la queja amarga del que enjuicia severamente algún desafuero radiofónico. Así, por ejemplo, el que nos dice: ¿y qué añadidura es esa de los tangos llorones que no condicen con la nueva Argentina? O la de los cómicos irresponsables que escandalizan con alguna procacidad, o la de los locutores que estropean el idioma diciendo mal y gritando sus avisos como sacamuelas callejeros, charlatanes de feria o pregoneros de tren. ¿Eso también es añadidura? Pues sí. Si fíjense que esta línea, vamos a decir así, discursiva, es diferente, es antagónica, confronta en algunos aspectos con los fragmentos que acabamos de leer. Y sin embargo es concomitante, es coexistente y también es producida desde instancias de enunciación estatal. Entonces ahí podemos ver la heterogeneidad y las tensiones y las contradicciones, no solo porque el peronismo es amplio, digamos, es heterogéneo y es contradictorio, sino porque siempre la circulación de los discursos tiene tensiones, nunca hay una homogeneidad en ese plano, ¿no? Finalmente, un poco para terminar este recorrido, me gustaría detenerme en otros aspectos del segundo plan quinquenal que ya ahí nos permiten pensar no solo los discursos sobre la lengua o sobre el lenguaje en ese giro del 46 al 52 en sí mismos, sino que relaciones se pueden establecer con lineamientos respecto de las políticas culturales más generales, ¿no? Habíamos dicho entonces que en el primer plan quinquenal, en el plan de gobierno 47-51, que se produce en el 46, en algún punto los lineamientos apuntan a democratizar el acceso a los bienes existentes, democratizar el acceso a los archivos, a los lugares de archivo, a las bibliotecas, ¿sí? Es decir, a las bibliotecas ya existentes, democratizar el acceso a las instituciones ya existentes. Y lo habíamos puesto en paralelo, de manera análoga, con el funcionamiento del diálogo argentino de la lengua, en el sentido que implica también democratizar el acceso a los modelos de corrección de la lengua ya existente y a los modelos de corrección ya existentes. Es decir, no se cuestiona qué es la lengua, no se cuestiona cuál es la norma lingüística, no se cuestiona qué es un museo, no se cuestiona, sino que el procedimiento es de democratización del acceso. Esto tampoco lo digo yo, sino que hay varios trabajos. Hay un trabajo muy interesante de Pablo Martínez Gramuglia sobre la revista Sexto Continente, en la que plantea algo parecido respecto de los primeros años de gobierno peronista, ¿no? Un lineamiento de el acceso a los bienes culturales por parte del pueblo, sin poner en duda cuáles son esos bienes culturales y cuáles son los valores culturales que sustentan esos bienes, entre comillas. En ese sentido también hay una diferencia importante en el segundo plan quinquenal, porque aparecen como actores y como productores de cultura los sindicatos y los trabajadores, ¿sí? Ya no solo como receptores de cultura, ¿sí? Ya no solo como objeto de política pública, sino como productores, ¿sí?, de cultura. Y esa es la cita 9 que tienen. Yo la voy a leer y me interesa en particular, voy a leer todo, pero presten más atención a lo que está resaltado en negrita, porque es allí donde me parece que se introduce un elemento significativo para poner en serie con las diferencias, digamos, en las políticas sobre el tango y el lunfardo en la radiodifusión, y también la emergencia de un lenguaje que valora positivamente la palabra del trabajador, del obrero, del tallerista, del hombre común, del estudiante. Leo entonces las formulaciones que ustedes tienen con el número 9. Objetivos generales. Este es el segundo plan quinquenal, capítulo cultura, objetivos, políticas públicas en relación con la cultura. Esto está promulgado como ley nacional en diciembre del 52. Objetivos generales, cultura social. La acción cultural será dirigida preferentemente
hacia los más amplios sectores sociales y promoverá especialmente a. El acceso libre y progresivo del pueblo trabajador a todas las expresiones y fuentes de la cultura científica, literaria y artística. Hasta ahí retoma los lineamientos del primer plan quinquenal también. B. La creación de organismos culturales en todos los sindicatos del país. C. La actividad individual de carácter cultural que realizan los trabajadores. Cultura artística popular. El Estado auspiciará la elevación de la cultura artística del pueblo. Esta metáfora vertical, ¿no? El acceso, la elevación, que también responde a los lineamientos del primer plan quinquenal. El Estado auspiciará entonces la elevación de la cultura artística del pueblo, desarrollando aquellas expresiones que influyan en la conformación de su espíritu mediante a. La más amplia difusión entre todos los habitantes de la nación de las expresiones artísticas de inspiración y contenidos sociales. Se agrega la inspiración y contenidos sociales, pero las políticas de difusión y de acceso también responden a los primeros años de gobierno peronista. Pero aparece B. El estímulo de la actitud creadora del pueblo en todas las manifestaciones artísticas. El pueblo como creador, como productor, no como receptor de una cultura ya construida, previamente construida y ya delimitada. Difusión cultural. El Estado auspiciará y promoverá la difusión cultural en el país con el propósito de a. Poner al alcance del pueblo todas las manifestaciones culturales en forma y oportunidades apropiadas a las distintas regiones y auditorios. Otra vez, bajar, poner al alcance. Y b. Despertar en el pueblo las vocaciones científicas, literarias o artísticas. Por último, objetivos específicos vinculados con la difusión cultural. El plan quinquenal se divide en objetivo general, objetivos específicos para cada uno de sus capítulos. Objetivos específicos de difusión cultural, dice la cultura en sus distintos aspectos será difundida en todo el país en el quinquenio 53-57 mediante a. La organización sistemática del libre acceso popular a las manifestaciones científicas, literarias, artísticas del país. La acción cultural en los centros de enseñanza primaria, media y superior. C. Las actividades culturales en las organizaciones sindicales. D. La creación de institutos regionales de cultura. Me interesó entonces en este recorrido, que es principalmente descriptivo y que tiene como fin poner a disposición este tipo de materiales que no suelen circular y que no son conocidos, ¿no? Y que tuvieron una enorme relevancia y circulación en este momento, en el 52-53, el plan quinquenal circuló por absolutamente todos los medios, digamos, y esto en su momento era conocido, no así después del 56, ¿no? O sea, queda soterrado, en particular los materiales del segundo gobierno de Perón y el segundo plan quinquenal quedan soterrados en una memoria del archivo, ¿sí? Y resguardados en estos lugares de memoria hasta que algunos hacemos un poco ese gesto arqueológico de escamar y de ir a procurar aquí. Quería entonces poner en relación este giro en los discursos en torno de la lengua y del lenguaje, también en las formas de regulación o de no regulación ya del tango y del lunfardo, y lineamientos políticos que colocan al trabajador, a los sindicatos, a los modos de organización de los trabajadores en un lugar ya no solo de receptores, ¿sí? O objeto de las políticas culturales, sino lugares de producción de cultura, de ciencia y también de creaciones artísticas. Yo voy a leer y voy a ir hablando arriba de lo que vayan diciendo. Estamos aquí hablando de tango, pensando el tango, recorremos los temas, tantas veces recorridos, elaboramos respuestas nuevas a viejas preguntas de la historia. Insistimos, repetimos, buscamos donde ya se buscó. Abrir una puerta que nos muestre algo más de lo que ya sabemos. Inventar nuevas capas para el tango. Aquí estamos. Creo que no hay una sola historia del tango, que hay historias del tango en plural, que son las que cada época compone de acuerdo a lo que esa misma época requiere y produce. En 1936, cuando se publica la primera historia del tango, de Héctor y Luis Bates, que eran primos, no hermanos, la época reclamaba afirmar lo nacional por encima de la vida norteamericana que ingresaba al país a borbotones. El cine sonoro yanqui, así lo llaman, desplazaba las orquestas y traía el blues y el jazz, que era lo que se escuchaba en el cine. Y también
traían agencias de publicidad, heladeras, autos, licuadoras, todo venido del norte. La década del 30 es una década de carreteras, cuando se construyen las carreteras y se deja de invertir en los trenes. O sea, triunfa Estados Unidos sobre Inglaterra, que era otra discusión de la que nosotros fuimos efecto. Por eso escribe Héctor Luis Bates su historia del tango, porque hay algo en crisis. París dejaba de ser la meca cultural. Cobian y Canaro van a los Estados Unidos a fines de los años 20. Gardel viaja por primera vez a Nueva York, ¿en qué año? 1933, 2 años antes de morir. La escritura del tango de los Bates a mediados de los 30 fue el síntoma de una crisis y el anuncio de un peligro inminente, la posible muerte del tango. Eso creen ellos. Pero además se inscribía esta historia en una nueva forma de mirar hacia atrás en el tiempo, contemporáneo a los Bates. Es el revisionismo histórico y la necesidad de volver a pensar las raíces políticas de la Argentina. Hay un espíritu historicista en los años 30, por todos lados, de fines del 20 hasta fines de los años 30, la Academia Nacional de Historia, bueno, una serie de cosas. Los Bates nos dicen lo que ocurrió en los comienzos del tango, pero también nos dicen su época, la de ellos, la de los 30, la de la crisis y la de la voluntad de expansión cultural de Estados Unidos por toda América. En América Latina hubo en la década del 30 17 golpes de Estado. 17, ninguno en Estados Unidos, desde ya. Así que cuando pensamos en el golpe de Estado de Uriburu, que fue una cuestión meramente de política local, tendríamos que revisarlo, por lo menos, ese concepto. Hay que esperar casi 20 años para que la voluntad de historizar el tango vuelva a surgir. Entre 1955, aproximadas son las fechas, y 1965, apenas en 10 años, se escribe en buena parte de la historia del tango que conocemos. Horacio Ferrer, Tulio Carela, Andrés Carretero, Idea Vilariño, García Jiménez, Daniel Vidart, Noemí Ulla, otros. Incluso Borges y Sábato, que no son gente del tango, escriben una historia. Fue la reacción a una cultura argentina que se apagaba y de otra que se iniciaba. Pasamos del cine de actor al cine de director, de los niños privilegiados del peronismo a la juventud como categoría política, de la comedia musical porteña a la comedia de Hollywood. El tango por esos años se dobló. Parecía que perdía el rumbo. Se escribe la historia del tango en esos años porque, como en los años 30, la vida colectiva empezaba a ser otra. Lo siguiente que pasó en esta historia pasó a partir de mediados de los 90. Nuevamente una serie. Salas, Pujol, Nudler, María Susana Assi, Binda y Lamas, Del Priore, Amuchastegui, Romano. Mezcla de escritura periodística y de escritura académica. Hay ensayos con rigurosidad en las citas y otros con relato ameno y mucho de afecto y de investigación. Entonces comienzan a tallar otras categorías que son de afuera, que permiten abrir nuevos recorridos en el tango. Florencia Garramuño hace un análisis comparativo del samba brasilero y del tango a partir de la gestación de la nación argentina moderna, de fines del 19. Eso es una novedad por completo. Ramón Pielinski
escribe Tango Nómade, que es una compilación, pero en su justificación, que es en el primer capítulo, es bajo una perspectiva teórica deleuziana, de Gilles Deleuze, un filósofo francés que murió en 1995. Oscar Conde, con categorías de la literatura académica y de la lingüística, escribe su libro Lunfardo. Hay trabajos con perspectiva de género, como los de Mercedes Liscas, o desde la musicología, como García Brunelli, o desde el concepto de industria cultural, o desde categorías sociológicas, etc. Muchos de los escritores actuales se inscriben en esta tradición historiográfica del tango que viene de los 90 y pico. Entre ellos Matías Mauricio, que habló hace un ratito. Esta ponencia y mi trabajo en torno al tango se inscriben en esta última camada de escritores e historiadores. Esto es la recurrencia a un marco teórico, en mi caso derivado de la filosofía, para el análisis de la historia del tango, pero no para hacer una filosofía del tango o hablar de la filosofía de Discépolo, sino como una metodología de acceso, es decir, por donde uno entra, que no es meramente por la reconstrucción de la historia. Hay otras razones por las cuales uno entra a un lugar. Mara recién entra por la lengua al peronismo, no entra por el peronismo para contar que se entra por otro lado. Bueno, el eje que articula el marco teórico con el que yo trabajo es el de las discontinuidades, que es un método Foucaultiano. Michel Foucault es un filósofo francés del siglo XX, murió en 1984. Muy conocido por varios. De hecho, ahora hay una película que se llama Los cuerpos dóciles, que es un capítulo de un libro de Foucault que se llama Vigilar y castigar. Yo tomo la parte de la historia, cuando él habla de la arqueología y de la genealogía. Las discontinuidades de las que habla Foucault son de procesos históricos más amplios. Aquí yo tomo el tema del tango desde esa perspectiva. ¿Qué es una discontinuidad? Es una modificación radical, una transformación en el sistema de verdad que se elabora en un determinado momento histórico. Es un cambio en las palabras y un cambio en lo que se ve, en las visibilidades. Utilizamos discursos distintos y vemos cosas distintas. Yo reconozco 3 dominios en la historia del tango. 3 dominios, no periodos. El tango prostibulario, el tango canción y el tango de vanguardia. Como ven, salvo algunas lecturas, en particular la de Lindy Lamas, que ellos descreen en el origen del tango prostibulario, o el prostibulario en el tango como origen, son los mismos nombres y los mismos momentos históricos. ¿Por qué no periodos? Porque a mi entender no hay sucesión de uno a otro. Del tango prostibulario al tango canción y del tango canción al tango de vanguardia no hay sucesión. Ahí lo que hay es una discontinuidad. A pesar de que ciertos elementos se mantienen desde ya. Influencias, etc. Pero eso es otra cosa. Pongo 3 ejemplos en títulos de tangos. Solo en los títulos. Para ver si podemos ver ahí una continuidad. Y ejemplos de esos títulos, elegí aquellos que sean dominantes, es decir, no que sean los más famosos, sino que representen un poco lo prostibulario, el tango canción, lo moral, y el tango de vanguardia, la novedad. Muy de la bombonera, esto lo encontré en un libro de voces que se salió hace poco, no recuerdo bien el título del libro, hay 3 o 4 páginas dedicadas a las imágenes de los discos de los tangos prostibularios. Hay que decir que la bombonera es el trasero de la mujer. Y muy de la bombonera se imaginan ustedes. Es interpretado por el quinteto Garrote. Me encanta el nombre del quinteto. Criollo Garrote. Me encantaría tener un quinteto que se llame así. Bueno, muy de la bombonera, Mi noche triste de Pascual Contursi y Under Tango de Piazzolla. ¿Cómo ver acá una sucesión? El primer tango es festivo, el segundo es triste y el tercero, el de Piazzolla, es más que un tango, es toda una época. Discontinuidad entre los
diferentes dominios del tango, procedencias distintas para cada uno de ellos, otros discursos, otras prácticas. ¿Qué decimos y qué vemos en Muy de la Bombonera? ¿Qué en Mi Noche Triste y qué en Andar Tango? Vemos y decimos cosas distintas. El tango prostibulario. ¿Cómo se justifica el nacimiento del tango? Esa es la pregunta que yo me formulé para pensar, no el origen, el nacimiento. ¿Cómo se explica que dos que apenas si se conocen se abracen como se abraza en el tango de los comienzos, con los brazos y con la pelvis? ¿Cómo es posible que en la década de 1880, en plena puesta en marcha del Estado-Nación moderno, cómo se entiende que estos que bailan se rocen, se exciten, se peguen entre sí como moluscos a las piedras, que es una imagen de la época, quiebren sus cinturas y se aprieten fuerte exactamente donde quieren apretarse fuerte? Para mí ese es un misterio, es lo que Foucault llama un evento. En un determinado momento acontece algo que no había acontecido nunca. Porque esto es público. No, esta hoja. El baile es público. Y es un baile. Yo hablé un rato largo, hace varios años, con José Gobel, y yo le preguntaba cómo se bailaba. Entonces él me contaba que era más parecido al baile de escenario, pero no con la característica del baile de escenario, pero sí con ese encuentro de los cuerpos que es mucho más sensual, mucho más provocativo y mucho más cercano. El abrazo del tango es un abrazo cerrado. Hoy, en 2016, es cerrado. Abrácense con el de al lado de manera cerrada. Van a ver. Imaginen en 1880. Entonces, no había danzas de agarre, claro. El vals era una danza de agarre. Y había un circular en redondo y marearse entre el champán y más otras cosas que había por la época y qué sé yo, sentirse en el cielo, sin morir, ¿no? Pero el tango tiene una forma de enlace muy elocuente. No hay por entonces y hoy mismo una danza tan erótica y sensual como la del tango de los comienzos. Ni hoy hay una, ni siquiera la lambada. A fines del 19, un verdadero escándalo. ¿Cuál es la procedencia de semejante expresión de los cuerpos? ¿Cómo es posible un baile tan procaz? No es la influencia de otras danzas, porque ninguna es el tango, ninguna hace eso. El elemento específico del tango es ese. La música, ok, podría bailarse con la marcha, los tangos originales ustedes los conocen, muchos de ustedes los conocen. Ahora, el evento propio, digamos, si no se hubiese bailado de ese modo no pasaba nada. Si hubiese sido pura música, como sostienen algunos. El tango es música. No, el tango no es música. El tango es música, baile y palabra también, pero va todo junto. Y uno puede privilegiar una cosa o la otra, pero sin dudas el hecho escandaloso del tango, lo propio del tango, es el baile. Lo propio, lo más auténtico que tiene en su génesis el tango. Entonces, se puede tomar elementos de una u otra danza, que de hecho los toma, pero lo original, lo auténtico es esta forma del baile sexual. Por eso yo no hablo de origen, porque origen supone una característica como mitológica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el primer tango? Esa preocupación, no, yo me trato de pensar al tango en situación, es decir, ¿cuál es su procedencia? ¿Cuál es la tierra en la que crece esa planta donde dos se abrazan como se abrazan? ¿Qué tierra, qué nutrientes tiene el tango? ¿Cuáles son? Para eso, el tango no da respuesta. El tango sencillamente es lo que es. La respuesta está más allá, y me voy a la historia argentina y a ver el suelo donde nace. Porque si efectivamente fuese una danza
como tantas otras, y una música como tantas otras, podría haber nacido en cualquier lado. Y sin embargo nació acá. Acá es donde está el Río de la Plata, al lado del río que por donde viene la gente. Los discursos sobre el tango de los comienzos repiten lo mismo: un baile lúbrico, soez, guarango, inmoral. El tango es inmoral, es soez, es guarango. El baile, la música no es inmoral, salvo que uno crea todavía que la cuarta aumentada es la presencia del demonio. Y eso estaba antes. Tocabas un do y un fa sostenido y Dios me libre. Bueno, el tango también de los comienzos está asociado al escándalo policial y a la prostitución. A la vez, las composiciones del tango de ese periodo tienen títulos, no todos, pero tienen títulos de raíz prostibularia. Leo lo que leí en este libro que se llama Historias con Vos, que es muy buen libro, un libro gordo así. La clavada, echale carbón al horno. No hay partido sin revancha, ese me encanta. 7 pulgadas, el pelao, haceme un 4. ¿Cómo te va del ojo? Lo dominante en el tango de los comienzos, aquello que se repite, es sin duda un discurso sobre las sexualidades. Digamos, es lo propio que tiene el tango de este periodo es eso, que se inscribe en una tradición que lo excede al tango desde ya y que tiene que ver con una dimensión política y social de la historia argentina. ¿Hay otros aspectos del tango que no sean los vinculados al erotismo? Sí, claro que los hay. Pero el discurso sobre la sexualidad nos permite articular estos títulos que acabamos de leer, más otros. Lo que se dice del tango, este asunto de que es prostibulario, soez, etcétera, guarango. Las letras guarangas de Villoldo, acá lo tenemos a Tito Rivadeneira, que es el sabio de Villoldo, conocedor de la obra de Villoldo como nadie. Más aquello que sucede con el baile, es decir, ese encuentro de cuerpos apretados, estrechos. Más las razones vinculadas al pecado del sexo, que se decían tanto en la Argentina como en Uruguay. Ahora bien, lo que produce el tango de los comienzos no está al margen de aquello que sucede en otros campos, heterogéneos entre sí, pero sucede lo mismo. No es que bailan todos o inventan un baile, pero sí respecto a la sexualidad, la criminología, la antropología, el periodismo, las tesis de farmacia, de la Facultad de Farmacia, las tesis de la Facultad de Medicina y las tesis de la Facultad de Derecho están asociados al tema de la sexualidad. De hecho, Manuel Gálvez, ustedes saben, escribe su tesis de doctorado vinculada a la trata de blancas, que es un problema vinculado al sexo, que tiene toda una discusión, que eso al final se la acepta, etc. Pero tesis de farmacia sobre sexualidad, sobre prostitución. Yo he leído en los archivos estas tesis de medicina vinculada también a la prostitución. En diarios o revistas de circulación pública, diarios y revistas, fotos de travestis en la revista de Sherlock Holmes de 1911. Una mujer que vestida de hombre y el periodista, pero ¿cómo va a estar vestida de hombre? Usted dice, bueno, pues tengo que conseguir trabajo. Y dice la mujer, pero usted también, ahora estamos en el fin de semana, bueno, me gusta quedarme vestida de hombre. Eso pasaba. O hombres vestidos de mujeres en revistas públicas, más allá de los archivos de criminología, donde mostraban también a los invertidos, lo llamaban, ¿no? Ahora lo llamamos travestis porque cambiaban de ropa también y tenían otro gesto. En postales, que había muchas postales, en fotografías de aborígenes, de mujeres aborígenes desnudas. En novelas, en sainetes, el discurso del sexo aparece en el último tercio del siglo XIX como una práctica que se extiende a las diferentes capas de la sociedad. Un diario anticlerical publica en tapa la imagen del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Aneiros,
saliendo de un prostíbulo con un nene, y el nene con un pirulín en la boca. Bueno, y él con patas de cabra. Y esos diarios anticlericales publicaban las perversiones de los curas, ¿no? Sexuales, no de robos ni ninguna otra cosa, sino todas sexuales. No estaba solamente dedicado a eso, pero había una parte de eso. En Argentina se comienza a hablar de sexo en estos años. La sexualidad como discurso comienza a formar parte de la construcción de subjetividad en esta época, tanto en los hombres como en las mujeres. Antes no había sexo, había. ¿Había discursos? No. La construcción de la subjetividad quiere decir incluir al sexo dentro de la pregunta ¿quién soy? ¿Qué quiero? Eso aparece en esta época. Por último, del tango prostibulario. ¿Sí? ¿El tango está solo en los prostíbulos? No. También en el carnaval, en una esquina de Buenos Aires, en el teatro, en el sainete. Está. Se difunde rápidamente. Pero es el prostíbulo o lo prostibulario el ámbito en el que vemos al tango. Lo vemos, quiere decir, lo reconocemos ahí. El espacio en el que se hace visible aquello más propio y genuino del tango de los comienzos. En la década de 1880, solo en un ambiente prostibulario, el baile, procas, lúbrico y guarango parece natural. Solo en ese ambiente. En el resto es una disonancia. El tango canción, la escuela. El análisis del tango canción tiene un riesgo. La cantidad, las letras son miles, tal vez decenas de miles. Cualquier interpretación es posible con tanta cantidad, cualquiera. Podemos decir que es feminista, que es libertario, cualquier interpretación es posible. Yo creo que ese es un tema que hay que tener cuidado. Sin embargo, hay un discurso manifiesto, un discurso dominante que se hace manifiesto, de un modo directo o indirecto en buena parte de las letras. Un discurso que surge por debajo de los temas del tango, que involucra tanto al barrio como al abandono amoroso y tanto a los amigos como al haragán o a la figura de la madre, que son temas del tango. Se trata de una misma instancia moral para buena parte del tango canción. Lo que debe ser y lo que no. La deuda, la culpa, el arrepentimiento, la posibilidad de venganza, todas instancias morales. El consejo tan propio del tango. Siempre a la mano como la expresión moral más inmediata de los sectores populares. Te doy un consejo. El tango canción compone un sistema de verdad en el que se trazan de manera rotunda los límites de clase. Esto supone una distancia entre los sectores aristocráticos y los sectores populares. Son de moral diferentes. El tango de los comienzos, el prostibulario, aquel que fue relativo a la conformación del Estado-Nación, fue de integración, no de distancia de clases. Integraba. Integró el tango, yo creo que es un proceso integrador del más fuerte que tuvo la Argentina de 1880 a 1910, muy fuerte. Integra a los extranjeros, integra a los sectores altos y bajos, se integran. Integran a los del campo y a los de la ciudad, la milonga, etc. Es decir, es completamente integrador, no hay distancia. En cambio, con el tango canción sí hay distancia. El tango canción traza una identidad de clase a partir de un sistema moral común para el pueblo y se aparta de un modo elocuente de los sectores dominantes. Por eso los niños bien están en los comienzos del tango y ya no en el tango popular del tango canción. Bueno, voy a avanzar más rápido, estoy un poco lento. Del mismo modo, en la política de Irigoyen. Irigoyen llega inesperadamente a la presidencia de la Nación. Es el primer presidente de origen popular. No se esperaba a nadie que fuera el primer presidente. Los conservadores creían que ganaban. Y tiene gestos de una discontinuidad política elocuente, igual que el tango canción respecto al anterior. No permite que la banda presidencial se la entregue el presidente saliente. Eso es con todo el horror que hicieron acá en la Argentina
en los últimos años, la última. Y Irigoyen no quiso, se hizo poner la banda en la habitación de al lado. Y después fue. A Victorino de la Plaza no lo conocía, lo conoció ese día, él con la banda puesta. El pueblo desenganchaba a los caballos del carruaje y son ellos quienes lo llevan a Irigoyen desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. En la sala de espera del despacho presidencial hay gente pobre y despreciable, dice el diario La Nación. El tango canción advierte sobre los riesgos que el lujo y el dinero trae a los pobres. También el sainete y también el cine. El pueblo se ve a sí mismo, dice su palabra, levanta una frontera moral de cuidado, construye una identidad de clase. Es defensiva esa identidad de clase, creo yo. Y por eso mismo política. Por primera vez en la Argentina moderna inaugura su concepto de pueblo, el contenido de este concepto de pueblo en la Argentina moderna con Irigoyen, creo. Porque son hijos o nietos de inmigrantes, más criollos, más los inmigrantes que siguen llegando y que se acoplan a los sectores populares. No es el pueblo de 1880, no se puede decir livianamente el pueblo que el mismo, no, es diferente, el de 1880 es muy distinto, es diverso, es heterogéneo, es otro distinto, capaz de componerse, el del 1916, en un gesto común, de un fuerte espíritu patriótico, a pesar de ser hijos de inmigrantes. Son ellos quienes componen las letras de los tangos. Contursi, Celedonio, Mansi, Discépolo, Romero, Bacareza, Cátulo, Cadica, Molepera, Amadori. Todos ellos educados en la escuela obligatoria de la ley 1420. Desde los 6 a los 13 años. Todos los días, al menos 4 horas, escuchando los mismos contenidos y las mismas lecciones. Todos los que escribieron las letras. Todos. Sean criollos, inmigrantes, hijos o nietos de inmigrantes. ¿Cuál era el programa de la escuela primaria? ¿Qué contenidos leyeron y estudiaron los que después fueron poetas? Para todos el mismo contenido basado en 2 ejes: moral y espíritu patriótico. Eso dice Pisurno. 2 ejes que son condición de posibilidad de cualquier contenido curricular del que estudiaban, sea geografía, matemática. Estaban, como decía Pisurno y varios otros, la necesidad de intervenir de manera moral, es decir, de intervenir la conducta de los sujetos. Eso es una intervención moral. El tratamiento moral de los temas de enseñanza de las escuelas tiene la misma estructura que el tratamiento moral en el tango canción. La escuela vuelve homogéneo lo que era heterogéneo. Unifica la lengua, aúna las conciencias, ensambla las intenciones. Si el abrazo cerrado del tango prostibulario reunía lo diverso, las letras del tango canción componen una identidad de clase a partir de una moral colectiva común. La procedencia de esa moral colectiva es la escuela. En sus aulas, en las lecturas cotidianas, en la enseñanza de la geografía o la lengua, está la raíz del tango canción. Frente a la pregunta, ¿cómo pasamos de un tango alegre y guarango a otro moral? La respuesta es sencilla. No es por la tristeza de los inmigrantes, ni por la genialidad de Pascual Contursi. Es porque lo múltiple se volvió uno, y lo uno se hizo pueblo, y dijo y cantó la vida de todos los días. El tango de vanguardia, y termino ya. No deja de llamar la atención el vértigo con el que el tango canción fue perdiendo altura desde mediados de los años 50. Me animaría a decir 53. La caída del gobierno de Perón indica de manera arbitraria, lo decimos acá, un antes y un después. Antes, el oro del tango, la amalgama entre afecto y política, la calle ocupada, antes de la caída de Perón. Después, Ernesto Sábato, el rock, la palabra desarrollo.
Hay quienes atraviesan esta línea, este quiebre que significó el fin del peronismo, pero creo que son pocos. Horacio Salgán, sin duda, porque es eterno. El polaco Goyeneche, el gordo Troilo, antes con su orquesta y después con la orquesta y además Unplugged. Pugliese porque es santo. Otros, y dos más que a mí me llaman la atención, que son Homero Expósito y Julio Sosa. Los dos yo los interpreto como una alteración temporal, una inversión temporal. Expósito escribe durante el peronismo lo que se va a escuchar en los 60, grabado fundamentalmente por el polaco. Julio Sosa canta en los 60 y vende 1 millón de discos de tango como en los años del peronismo, en los 40. Uno y otro. Un puente de ida y de vuelta, de ir hacia atrás y hacia adelante y viceversa. Un lenguaje que parece compartido, pero en realidad es una losa que no termina de fraguar este pasaje del antes y el después del peronismo. Es antes y es después, sin retorno, no es posible volver. A pesar de estos dos sonámbulos, Expósito y Sosa, que pretenden coser sin saber que la época es otra, que hay algo que está roto, que hay otras vidas distintas y otras razones para seguir. Piazzolla es una de esas vidas, de otro horizonte, de otra piel musical. Es todo eso y además es muy poco delicado, porque el Octeto de Buenos Aires es una declaración de guerra en 1955-56, y nos decía Horacio Malgricino desde el 53, que estaban ya. Demasiado violento, guitarra eléctrica, imposible volver atrás con el tango. Piazzolla no comanda una revolución, él mismo es la revolución. No le hace falta más que su propio convencimiento. Ve el pasado, lo conoce, tocó con Troilo, pero aborrece los códigos del pasado. No es la tradición, sino la novedad, aquello que sostiene la época de Piazzolla. El futuro es desarrollo, innovación, progreso, así se dice. Es lo que vendrá. El tango canción es puro pasado, justo donde está Perón, fuera de foco, viejo. Antes, los 40, es viejo. Después, 1960, es joven. La juventud inaugura un nuevo estado de cosas que desconciertan a los viejos. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Cómo piensan los jóvenes? ¿Qué hacen? De eso se habla en las revistas. Del laboratorio que son cada uno de los jóvenes en los años 60. El laboratorio es el hábitat propio de Piazzolla, y de Tato Pavlovsky, y del Di Tella, y de Rómulo Machó, y de Julio Lepard, y de Oscar Mazzotta, y de Carlos Correas. Todos ellos y otros hacen lo mismo que hace Piazzolla, abandonar lo que fue y empezar de cero, en otro lado, siendo el mismo lado, o sea, romper hacia adentro, permanecer queriendo ser otro. Una lucha intestina que se da en el teatro, que se da en el cine, en la psicología, en la economía, en la política y también en el tango. La discusión de si Piazzolla hace tango o no responde más a la desazón que produjo la caída definitiva del tango canción que a la música que él compuso. Los agravios que recibió, las amenazas, los insultos, fueron las respuestas dolidas y rencorosas de quienes insistían con volver al tango de los 40. Fueron resistencia en contra de la revolución que significó la vanguardia. La obra de Piazzolla es enorme en música y enorme en deseo. Nunca dejó de estar adentro de un laboratorio, nunca se sintió conforme, siempre quiso algo más. Estuvo 23 meses enfermo antes de morir. Dicen que lloraba de rabia porque no iba a poder seguir tocando el bandoneón. Bueno, hasta aquí.
Bueno, pero justamente lo que se frena del tango prostibulario al tango posterior es el corte y la quebrada. Es decir, lo que se intenta, la limpieza del tango es la limpieza del corte y la quebrada. Es la limpieza. Además, las polleras de las mujeres que bailaban en los prostíbulos son polleras largas atrás y cortas adelante. Y la cortedad de la pollera tenía que ver también un poco con este encuentro de los cuerpos. Ponele que no es pelvis con pelvis, que es una licencia poética que nos podemos dar. ¿Está bien? Ponele que no es pelvis con pelvis, pero digo, el encuentro es un encuentro cerrado de esos cuerpos. ¿Está bien? Sirve, Tito. Porque digo, es cierto, si no, no bailás. Si no, no bailás, es cierto. Pero cuando te quedás quieto, ¿qué haces? No, es un segundo. ¿En cuánto? En la mazurca también se hacía. En un prostíbulo. Iban al prostíbulo, hay un relato de los 60, no me acuerdo en qué diario, un tipo describe lo que pasaba en lo de María la Vasca. Bueno, la llamaban, iban a la casa, decían, vamos a venir. ¿Cuántos son? 11. ¿Cuántos días? 3. ¿Cuánto champán? ¿Cuántas mujeres? Imagínate en esa situación donde hay alcohol, cocaína, encierro, no podía entrar nadie, no entraba ni la policía, además eran todos niños bien estos, porque era caro. Hay un piano, hay una situación de juerga. Yo pienso todas esas condiciones para pensar que el baile no es una danza. Es una situación orgiástica. Obvio. No, pero eso es diferente a la generalidad del tango. No tengo ninguna duda de lo que va a ser después el tango. No tengo ninguna duda. Si alguien hace un enfoque orgiástico, bailen desnudos. Pero eso no es la generalidad del tango. No, yo no digo que sea la generalidad del tango. Yo lo que digo es que tiene esa matriz. Digo, después, con todos sus aditamentos, con todos sus controles, con todos sus límites. Pero digamos, si vos querés como una guía de administración de esos cuerpos. Yo en el prostíbulo tengo una duda, como decís vos, Gustavo, que una prostituta va a ser... La prostituta lo que quiere es brindar un servicio, si es menos de una hora mejor, y cuando más estimulado esté el hombre, mejor. Así que, ¿qué mejor para ella que acercarse, poner la peli y hacer todo lo que quiera? Obvio. Eso sucede, supongo, que ahora en cualquier prostíbulo también. Con el bolero, con cualquiera, porque es algo que se hace con un fin comercial en el momento. Yo me refiero al baile en general, de las academias, de los conventillos, de los patios. Y lee el libro de Cátulo Castillo, cuando describe cómo enseñan a bailar los hombres a los hombres. Mejor. Bueno, Amalio Reyes. Ahí vos ves, y cuenta de las piernas, cuenta el encuentro, que son hombre con hombre. Pelvis no, es práctica, porque hasta la pero década del 40... fíjate las advertencias. Las mujeres no iban a las prácticas. No, ya sé, sí. La década del 50 no iban a las prácticas de tango. ¿Pero por qué no se propone el año que viene una conferencia sobre eso? Vamos a la Varela. Está bien.